vamos a ver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Tenemos estas dos funciones, f y g. F que es una función de dos variables y dos imágenes y g y m, ¿sí? Lo mismo. Y en este caso la idea es, primero, encontrar sus dominios naturales y las expresiones de h de f compuesta con g y de w que es g compuesta con f. Eso en primer lugar. Después, más adelante tenemos que calcular una derivada parcial aplicando la regla de la cadena y usando la función hallada en A, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de lo que se trata esto, ¿sí? Vamos a empezar, por ejemplo, primero con el dominio de f, ¿sí? En este caso, f de x y va a tener dos imágenes, vamos a llamarle, supongamos, f de f1 de xy y luego f2 de xy, ¿sí? Que son las que están aquí, ¿verdad? Por ejemplo, esto que estoy pintando en celeste, que sería la primera función, ¿ok? Y luego tenemos otra aquí en eh, violeta, que es la segunda. Entonces vamos a ver. En este caso, para el dominio de f, tenemos que tener en cuenta que va a ser la intersección del dominio de ambas funciones, porque acuérdense siempre tiene que cumplir ambas condiciones, ¿verdad? Si vamos a ver el dominio de f1, fíjense que es una función, en este caso polinómica. Entonces no tiene ninguna de las restricciones que nosotros conocemos de dominios en general, ¿sí? En este caso, diríamos que el dominio va a ser todo R2 sin problema. Y si ahora hacemos el dominio de f2, ¿sí? Vamos a tener la restricción del logaritmo natural de x, ¿sí? Que esto que implica que x, por estar dentro de un logaritmo, tiene que ser mayor o estricto que 0. O sea que, donde se juntan estos dos, nosotros teníamos todo el plano, ¿sí? Todo xy, y luego tenemos toda la sección de x mayor que 0, es decir, que la línea de x igual a 0 no se considera, y sí se considera toda la sección del semiplano a la derecha del eje Y. Entonces eso sería básicamente el dominio de f, ¿sí? En este caso, dominio de f, ¿sí? Vamos a decir, sería todo xy perteneciente a R2 tal que x es mayor que 0. Bien, y con eso ya tenemos una parte solucionada. Vamos a hacer lo mismo con el dominio de g, que es esta función que nosotros vemos de este lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a ver misma condición, muy similar a lo que teníamos antes. Vamos a ver que nuestra función g, ¿sí? De u y de b tiene dos funciones a la vez, g sub 1, ¿sí? Y después tenemos g sub 2. Entonces, lo mismo, ¿sí? Vamos a ponerlo de ambos lados, por ejemplo, esta componente en amarillo que es la primera, ¿sí? Y luego tenemos la segunda en verde, cada una lo mismo, ¿sí? Vamos a tener las restricciones que les corresponden a cada una. Entonces, de vuelta, dominio de G, ¿sí? Tiene que ser la intersección del dominio de cada una de estas dos funciones. Entonces, por ejemplo, para el dominio de G sub 1, si nosotros miramos, tenemos una raíz cuadrada, que es la única intersección que puede llevarnos a preocuparnos acá. Entonces, vamos a ver que, dado que tenemos raíz de u, eso implica que u tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Bien? Y luego para el dominio de G2, al tener seno de u menos 1 dividido u, en este caso u debe ser distinto de 0. Entonces, en este caso es todo el plano con la condición de que x es mayor que 0, y en este caso es todo el plano con la condición de que x es distinto de 0. ¿Sí? Si nosotros los ubicamos a los dos, ¿sí? De manera para tener una idea, supongamos que al primero lo voy a pintar este de rojo, ¿sí? Vamos a ver que es todo esto, sin incluir el 0, toda esta sección de rayado, y si hago lo mismo con el siguiente, que es x distinto de 0, va a ser todo el plano, excepto obviamente esta recta, ¿sí? La recta x igual a 0. Entonces, fíjense que acá es uno de los casos donde uno de los conjuntos está incluido dentro del otro, ¿sí? Con el u. Entonces vamos a ver, acá perdón, esto sería u y b, ¿sí? Entonces en este caso, el dominio de G van a ser todo xy perteneciente a R2 con la condición de que x es mayor que 0. Bien, y ya tenemos ahí el dominio de la función. ¿Ok? Después, lo que pide básicamente es encontrar las composiciones de las dos funciones entre sí. ¿Sí? Así que vamos a ir calculando una por una y vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso,
vamos a ver, esto sería h, que esto me va a quedar como f con posición con g. Entonces, ¿cómo sería el flujo? Yo voy a tener u y b que entran en la función g, ¿sí? Luego de aquí salen g sub 1 y g sub 2, ¿sí? Y luego de acá entran en f y de acá salen f sub 1 y f sub 2, respetando la nomenclatura que pusimos al principio. Siguiendo esto, en este caso para f, en esa lógica, nosotros tendríamos que x estaría en el lugar de g sub 1 e y estaría en el lugar de g sub 2, ¿sí? Entonces, para tener una idea, básicamente esa sería la secuencia con la cual nosotros tendríamos que trabajar. Entonces, esto sería h, me va a quedar como f, ¿sí? De x, que en este caso va a ser de g sub 1 y de g sub 2. Entonces yo voy a reemplazar la expresión, ¿sí? De momentáneamente con ambas variables. Tengo g sub 1 por g sub 2 a la cuarta, más g sub 2 al cuadrado por g sub 1 al cubo, y después tengo el logaritmo natural de g sub 1. Bien, y ahora cuando reemplazamos, ¿sí? Por ambos valores vamos a tener, en este caso, b por raíz de u por, y esto sería seno de u menos 1 sobre u a la cuarta, ¿sí? Más g cuadrado, g2 cuadrado, que esto me queda b por raíz de u, perdón, esto sería al cubo, ¿sí? Y g sub 2 al cuadrado, que esto sería seno de u menos 1 dividido raíz de u, todo esto al cuadrado. Y todo esto sería la primera componente. Y luego la segunda sería el logaritmo natural de b por la raíz de u, ¿sí? Entonces ya tenemos la composición hecha. Bien. En este caso, la composición va a tener un dominio propio, ¿sí? O sea que con lo cual hay que trabajar. Fíjense de la siguiente manera, ¿no? Si sacamos, acá en este caso, para que se entienda el concepto, ¿sí? Tenemos que ajustar el dominio inclusive para los valores con los cuales nosotros vayamos a trabajar, por las cuentas, ¿sí? En este caso no es la composición. Recuerden que h es todo el bloque completo, ¿sí? De la función, con lo cual voy a tener que restringir aún más el dominio de u y de b, con lo que acabamos de decir. Entonces vamos a ver qué novedades tenemos. Fíjense, en este caso vamos a llamarle a ambas partes, supongamos, vamos a poner los nombres habituales, ¿sí? A todo esto vamos a llamarlo como h sub 1, ¿sí? Que sería la nueva componente, y luego a todo el resto, vamos a ponerlo acá en amarillo, vamos a llamarle h sub 2, ¿sí? Entonces esa sería un poco la idea. Entonces vamos a venir de este lado y decir, bueno, para el dominio de h, lo mismo, ¿sí? Tiene que ser el dominio de h sub 1 con el dominio de h sub 2, ¿sí? Entonces, misma condición. ¿Está bien? En este caso, vamos a ver, ¿no? Como para que se entienda la idea. Acá la idea sería tratar de ver restricción por restricción cómo se adapta a nuestro problema, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a tener una raíz de u acá, que esto me implica, ¿sí? Tener eh, que u sea mayor que 0, ¿sí? Entonces después tengo una división por u, ¿sí? O sea, una función dividido u. Luego, aquí tengo lo mismo con la raíz cuadrada de u, pero esto al estar al cuadrado se va a transformar en un u, ¿sí? Sacando el, así que acá la restricción es la misma. Y después tengo lo del logaritmo natural de b por raíz de u, ¿sí? Entonces tengo que juntar todas las condiciones. Raíz de u me implica que u tiene que ser mayor o igual que 0. La 1 dividido u me dice que u tiene que ser distinto de 0. Y en este caso me pide que b por raíz de u sea mayor o estricto que 0. Entonces acá se abre el escenario, ¿sí? Para que sean positivos tienen que ser o ambos positivos, b mayor que 0 y raíz de u mayor que 0, o la otra es que sea b menor que u, ¿sí? Y raíz de u menor que 0. Y lo que tengo que hacer es buscar la intersección de todo esto, ¿está bien? Esto, por supuesto, puede ser largo, pero vamos a simplificarlo para que el ejercicio no sea demasiado largo. Y la idea sería la siguiente. Si ustedes se fijan en este caso, esta rama habría que descartarla porque contradice o no se incluye nunca con la siguiente justamente por este tema de que vamos a tener, digamos que u debe ser mayor, por lo menos mayor estricto que 0, ¿sí? En ambas partes, ¿ok? Entonces, en este caso, limpio quedaría la intersección de estos tres, quedaría como que b tiene que ser mayor que 0 y u tiene que ser mayor estricto que 0 para considerar todos los casos correspondientes, ¿sí? O sea, esto sería el dominio de h sub 1. Bien,
Y luego para el dominio de H y el de H completo, perdón, porque esto sería para todo. Entonces el dominio de H simplemente se trabaja para el primer cuadrante, para que no haya ningún problema en las cuentas. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la intersección en sentido inverso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la función W, que en este caso es G, compuesta con F. Entonces ahora el orden es distinto. Primero viene la F, o sea, entramos con X y con Y, en F, y lo que sale va a ser f sub 1 y f sub 2, que son las correspondientes imágenes. Después esto entra en G, y acá lo que sale son g sub 1 y g sub 2, y nuestra función en este caso pasa a ser h, ¿sí? Que h es, perdón, en este caso lo llamamos w, que es nuestro nuevo nombre de función. Entonces vamos a hacer la composición, ¿sí? G en este caso va a estar en función de f sub 1 y f sub 2, entonces lo que voy a hacer simplemente es reemplazar en la expresión u, lo voy a reemplazar por, en este caso, g sub 1, también porque esto lo habíamos escrito antes con f, vale la pena recordarlo acá. U va a ser, en este caso, f sub 1 y b va a ser f sub 2, que son las variables que alimentan a mi función. Bien, entonces en este caso voy a tener f sub 2 por la raíz de f sub 1, ¿sí? Y después voy a tener seno, en este caso de f sub 1 menos 1, todo esto dividido f sub 1. Bien, vamos a reemplazar, entonces esto ya sería w, entonces vamos a tener f sub 2, que esto me va a quedar como logaritmo natural de x por la raíz de x por y a la cuarta más y al cuadrado por x al cubo, ¿sí? Y después tengo seno de x por y a la cuarta más y cuadrado por x al cubo menos 1, todo esto sobre idem, ¿no? X por y a la cuarta más y cuadrado por x al cubo. Bien, y luego la tarea de, por supuesto, sacar el dominio de esto, que ya les digo, solo se lo dejo a ustedes, pero simplemente va a ser revisar lo que hicimos hasta el momento. Esa sería un poco la idea. Ahora viene una parte interesante del ejercicio, que es calcular una derivada, ¿sí? En un punto, ¿sí? Esto, fíjense que el punto B, ¿qué es lo que pide? ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Pide calcular la derivada parcial de h respecto de b en este punto que es el 1e, ¿no? Aplicando la regla de la cadena y usando h de u sub b allá de nada. Acá habría que hacer un poco las dos, ¿sí? Entonces, en este caso, básicamente esto es bastante trabajo operativo, pero les voy a indicar cómo sería la idea. Para encontrar, una vez que nosotros tenemos h, habría que hacer todas las derivadas parciales, ¿sí? Con lo cual, ya mirando la fórmula, me imagino que ustedes se imaginarán lo trabajoso y manual que puede llegar a ser esto. Con lo cual, justamente, este es un buen ejemplo porque nos ayuda a tener noción, ¿sí? De la utilidad que tiene la regla de la cadena. La regla de la cadena, como bajo ciertas condiciones, sirve, ¿sí? Como todos los atajos en matemáticas, sirve mucho porque nos ayudan a poder pensar mejor un problema, ¿está bien? Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? En este caso, si yo quiero hacer las derivadas, la matriz de derivadas parciales de h, ¿sí? Recordemos, antes que nada, cómo está compuesta la función h, que hicimos este diagrama muy lindo acá, ¿sí? Que lo vamos a recordar, ¿está bien? Entonces, esto es importante porque siempre que aplicamos regla de la cadena para un punto específico, está bueno que analicemos bien la situación para entender qué pasa, ¿no? Acá me están pidiendo que yo haga la derivada parcial en el 1e, ¿sí? Lo voy a remarcar acá para que se entienda. Estamos haciendo derivada parcial en el 1e. El 1e en la función h, lo voy a poner acá en verde, son los valores de u y de b que entran en la función original, que en este caso entran, fíjense, en la función g. Entonces yo me tendría que fijar primero cómo me queda g en función de 1e para el paso siguiente, que sería qué valores entran en la función f, sí, que justamente son los x e y. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar simplemente los números acá. Entonces me queda, esto me va a quedar como e por la raíz de 1, ¿sí? Y después tengo seno de 1 menos 1, todo esto dividido 1. Esto me va a quedar como e por 1, que es e, y acá me va a quedar seno de 0 dividido 1, que es 0, simplemente. Entonces, acá va a entrar el e y el 0, ¿sí? Entonces, al momento de calcular la matriz de f, lo voy a tener que hacer sobre el e0, justamente que es el punto de la imagen. Y esto está bueno porque, ya les digo, sirve bastante para este tipo de cosas. Entonces, ahora vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, vamos a poner la regla general, ¿sí? Como para entender cómo se arman este tipo de cuentas. Yo voy a hacer la matriz de derivadas parciales de h en el punto original, que en este caso es el 1e, ¿sí? Entonces, esto me queda
es un producto, ¿sí? Es la matriz de derivadas parciales de f, en este caso en el E0, por la matriz de derivadas parciales de g, en este caso en el 1e. ¿Está bien? Entonces ya partimos de la base de qué es lo que queremos sacar. ¿Está bien? Entonces esta fórmula nos sirve como para ordenar el tipo de cuentas con los cuales vamos a trabajar. Bien, entonces, guardame un segundo, vamos a ver para nuestras funciones cómo armar esas matrices, ¿ok? Simplemente estas matrices contienen todas las derivas parciales de nuestra función. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la idea sería, acuérdense que la nomenclatura que hemos usado en su momento, lo voy a volver a recalcar acá, esto que nos había quedado como f sub 1, esto como f sub 2, esto como g sub 1 y esto como g sub 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que considerar todas las derivas parciales, ¿sí? Fíjense, esto nos queda f sub 1 respecto de x, f sub 1 respecto de y, f sub 2 respecto de x y f sub 2 respecto de y, ¿no? Esta es la matriz de f, todo esto que f va a estar en e sub 0, ¿sí? Y luego lo mismo con el g. Tenemos g sub 1 respecto de x, g sub 1 respecto de y, g sub 2 respecto de x y g sub 2 respecto de y, pero en este caso va a ser sobre el punto 1e. Vamos a hacer las matrices primero generales, abstractas para cualquier punto, ¿está bien? Entonces acá simplemente le voy a apurar un poco esto porque son varias cuentas, pero fíjense, derivada respecto de x me queda como y a la cuarta, más, en este caso me va a quedar 3x al cuadrado por y cuadrado por logaritmo natural de x, más y al cuadrado por x al cubo por 1 sobre x. ¿Está bien? Después la derivada respecto de y que me queda 4y cubo por x, ¿sí? Más 2 y por x al cubo por logaritmo natural de x. Bien, y abajo lo mismo, ¿sí? La derivada de respecto de x que me queda 1 sobre x. Y luego acá la derivada respecto de y que me queda 0. A ver, bueno, queda un poco larga la integral, las derivadas, perdón. Y respecto, acá voy a hacer una pequeña corrección. Esto sería g sub u y después esto sería respecto de b. ¿Sí? Justo me dejé llevar por la nomenclatura, así que nada, fe de erratas para este tipo de cuentitas, ¿ok? Entonces, vamos a ver g sub u, g sub u, g sub b, g sub b. Bien, entonces, para esto me queda, ¿sí? B sobre 2 raíz de u, ¿sí? Después acá me va a quedar, en este caso, fíjense que tendríamos que usar para la derivada respecto de b, que esto me queda raíz de u directamente. Acá después me queda la derivada respecto de u, que esto me va a quedar como la derivada de seno, que esto me queda coseno de u menos 1 por u, ¿sí? Todo esto menos seno de u menos 1 por 1, todo esto sobre u cuadrado, y acá me queda 0. ¿Está bien? Quedó un poco complejo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue el asunto, ¿sí? Ya les digo, esta parte es un poco de trabajo operativo, pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto, sí que después lo puedan llevar a las cuentas fácilmente, ¿está bien? Bien. Esto ya les digo, como recomendación que a veces mucho lo recalcamos en los vivos y demás, pero que nunca está de más recordarlo, ¿sí? Conviene que ustedes deleguen, cuando están estudiando en su casa, todo el trabajo operativo a la computadora, sea la calculadora, Wolfram, etcétera, porque eso les va a ayudar a poder concentrarse en lo realmente importante, que es lo conceptual de un ejercicio, ¿está bien? Entonces yo voy a reemplazar acá, fíjense que tengo el logaritmo, en este caso me queda, y me va a quedar 0, entonces al y ser 0 me quedan 0, este término es ese 0, este término es ese 0, me queda 0, acá me queda 1 sobre e, acá me queda 0, y acá se van a hacer todos ceros por el hecho de tener la derivada en 0 en y. Y después acá lo mismo, ¿sí? Tengo e sobre 2, ¿sí? Después acá voy a tener la raíz de 1 que es 1, después acá voy a tener eh, coseno de 0 que es 1, menos seno que es 1, acá voy a tener un 1, si no me equivoco, ¿sí? Porque esto queda coseno de 0 por 1, perfecto. Y acá voy a tener un 0. Bueno, básicamente lo que hay que hacer acá es el producto, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, 0 por 0, 0, 0 por 0 es 0, después voy a tener 1 sobre e, y esto voy a tener e con SO, o sea que esto me queda un medio, más 0 es un medio, y después voy a tener, en este caso, ¿sí? 1 sobre e más 0 que es 1 sobre e. ¿Está bien? Y lo que voy a ver acá, básicamente es que me están pidiendo, lo que me están pidiendo es la derivada parcial de h respecto de b en el 1, 0. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada parcial de h? En este caso, fíjense que h, yo voy a tener, si hago la matriz, la derivada parcial de h es una función de u y de b. ¿Está bien? Con lo cual, en este caso, voy a tener que esto me queda h sub 1 respecto de u, h sub 1 respecto de b, h sub 2 respecto de u y h sub 2 respecto de b. Con lo cual, probablemente estemos hablando solamente de esta parte. Si ven algún error de cuentas o algo me dicen,
pero esencialmente esta sería la forma de resolver el problema.